Hoy en este día les traigo un tema en específico, el cual vamos a titular Los sacramentos de la Iglesia Católica. Cuando participamos en sacramento, muchas veces no tenemos conciencia de lo que estamos celebrando. Así pues que en este pequeño tema trataré de explicar cosas generales de los sacramentos de la Iglesia. Primero vamos a definir qué son los sacramentos. En un segundo lugar, cuántos y cuáles son los sacramentos. En un tercer lugar, los efectos de los sacramentos. En un cuarto lugar, la división de estos sacramentos. Y por último vamos a ver los sacramentos que imprimen carácter. ¿Qué son los sacramentos? Esto nos da la respuesta al Catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos dice: son signos eficaces en la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131. Esto lo viene a reafirmar el Código de Derecho Canónico en el Canon 840, el cual nos dice: son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con la que se expresa y fortalece la fe. Eso es lo que nos da a conocer el derecho canónico en cuanto a qué son los sacramentos. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? ¿Cuántos? Son 7 sacramentos que la Iglesia Católica reconoce como sacramentos. ¿Cuáles son? Ahí encontramos el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, el sacramento de la confesión, el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Cuál es la finalidad de los sacramentos? Nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 840 que los sacramentos tienen 3 fines. Primero, el culto a Dios. Segundo, la santificación de los hombres. Y en un tercer fin, la comunión. Nos dice literalmente el derecho canónico en el numeral 840. Dice: se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres y por tanto contribuye en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Esto es lo que nos dice el derecho canónico. Hoy veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1123. Dice de la siguiente manera: los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Esto es pues la finalidad de los sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los efectos de los sacramentos de la Iglesia Católica? El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, numeral 7, nos dice que son 3 efectos principales que nos dan los sacramentos. Primero, la gracia santificante, que nos infunde o se nos aumenta. Esta gracia es la que nos borra el pecado como segundo efecto. Y como tercer efecto, hace posible que Dios habite en nuestra alma y nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Estos son los 3 efectos
que produce los sacramentos. ¿Cuál es la división de los sacramentos de la Iglesia Católica? Principalmente, los sacramentos se dividen por su naturaleza y su función, el cual se pueden dividir de la siguiente manera. En un primer lugar, los sacramentos de iniciación cristiana. Entre ellos está el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Como segunda división está los sacramentos de sanación. Ahí se encuentran los sacramentos de la confesión y de la unción de los enfermos. Como tercera división se encuentran los sacramentos de servicio. Entre ellos está el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Por último, podemos decir que hay sacramentos que imprimen carácter, es decir, un sello indeleble que no se borra. ¿Cuáles son estos sacramentos que imprimen carácter? Entre ellos está el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal. Estos sacramentos solo se puede recibir una sola vez en la vida. Por eso se dice que estos sacramentos imprimen carácter, es decir, un sello indeleble. Espero que este pequeño tema que he tratado de explicarle sobre los sacramentos les ayude a conocerlos más, a conocer qué son los sacramentos, cuántos y cuáles son los sacramentos, la finalidad de los sacramentos, los efectos de los sacramentos y la división de los sacramentos. También aquellos sacramentos que imprimen carácter. Todo esto nos va a ayudar a conocer la función y la naturaleza de los sacramentos. En el siguiente video les explicaré sacramento, por separado, el cual veremos cuál es su naturaleza, cuál es su materia y así sucesivamente. Les invito pues que esperen el siguiente video. Gracias.